Hola, hola, seguimos con el curso básico de muebles de cartón. Si aún no has visto las lecciones 1 y 2, te recomiendo que las revises antes de ver este vídeo. Tienes los enlaces en la cajita de descripción. Ahora sí, comenzamos con la lección 3. Hoy veremos diferentes ideas para decorar los muebles de cartón y terminaremos la mesa que hemos estado haciendo dándole un aspecto de madera envejecida. Estas son algunas sugerencias de técnicas y materiales para decorar. El papel craft, papel estraza o papel madera es un papel grueso muy resistente. Suele venderse en rollos y es bastante económico. Puedes utilizarlo para cubrir el mueble, pegándolo con cola blanca mezclada con agua y darle así un aspecto a madera. También puedes arrugarlo y utilizarlo para dar textura. Otra opción para decorar es utilizar servilletas o papel decorativo. En tiendas de manualidades o de decoración puedes encontrarlas fácilmente. Se aplican utilizando la técnica de decoupage. Para hacerla debes quitar las capas de papel de la servilleta y pegarla con cola blanca diluida con un poco de agua. En la cajita de información te voy a dejar los enlaces a los vídeos en los que explico más detenidamente estas técnicas. El betún de Judea se usa para dar un aspecto envejecido, para destacar volúmenes o disimular imperfecciones. Se utiliza en la técnica llamada pátina, junto con un disolvente, cera o aplicándolo directamente con un trapo. No fue fácil conseguir este betún en la zona donde vivo, así que como alternativa he utilizado betún normal para zapatos, que aunque no es lo mismo y el resultado tampoco queda igual, es un buen tinte y deja un acabado envejecido. Otra alternativa económica que probé para teñir un mueble es la povidona iodada o betadine, que es un desinfectante para las heridas. Y este me dio muy buen resultado cuando lo utilicé para teñir el zapatero de cartón. La forma más sencilla de decorar un mueble es utilizando pintura. A mí me gusta usar mucho las pinturas acrílicas, son muy baratas y fáciles de conseguir. También es buena opción utilizar pinturas en spray. Dejan un acabado perfecto, ya que al no utilizar brocha, pues no se quedan los trazos de la misma. Además, deja la superficie bastante protegida. Pueden utilizarse otro tipo de pinturas. En otras ocasiones he utilizado pintura para madera, metal e incluso de pared, en un intento de aprovechar estos materiales que tengo por casa o que me dan. Lo importante es hacer una prueba antes de pintar el mueble. Otra opción es hacer mosaicismo, utilizando trozos de azulejos, piedras, teselas de vidrio o de otros materiales. También puedes utilizar tablas de madera de las cajas de frutas y verduras para recubrir el mueble. Va a quedar mucho más resistente y parecerá que es de madera por completo. Ahora vamos a decorar la mesa que hemos estado haciendo, dándole un aspecto de madera sin utilizar madera. Vamos a hacer tablitas de cartón para simular la madera. Utilizo un cartón fino, de canal simple, y corto tiras de 5 centímetros de ancho que iré adaptando a la superficie. Puedes cortarlas de otra medida si quieres que las tablitas sean más grandes o más pequeñas. El largo de las tiras lo voy adaptando para que parezcan tablas de madera y lo que hago es ir colocándolas de esta forma, evitando que coincidan las uniones de una fila a la otra. Estas piezas las voy pegando con silicona caliente. Puedes hacerlo con cola blanca, pero tienes que poner algo de peso encima.
Una vez cubierto el tablero, haré lo mismo con el resto del mueble, menos con las patas. Nos va quedando así. Para poder pintar encima de estas piezas, tenemos que dar una capa de cola blanca sin diluir. Puedes mojar la brocha para que te sea más fácil aplicarla, pero no diluyas el pegamento. Esta capa sellará la superficie evitando que el cartón absorba demasiada pintura. Una vez seco, lo pinto de color negro por completo. Dejo secar y si fuera necesario doy otra capa de pintura. La verdad que queda bastante resultón así, pero le voy a dar un aspecto envejecido. Así que ahora necesito una vela para el siguiente paso. Utilizo una vela pequeña y lo que hago es ir pasándola por todas las uniones y por algunas partes de la superficie. Luego aplico pintura blanca utilizando una esponja. También se puede hacer con brocha, pero me gusta más el acabado que deja la esponja. Lo dejamos secar bien y después pasamos una lija por toda la superficie. Como previamente habíamos pasado la vela, la pintura blanca se levantará con facilidad y nos dará el aspecto envejecido que estamos buscando. Con una brocha seca vamos a quitar todo el polvo que se ha generado al lijar. Y ahora vamos a proteger la mesa. Yo utilizo este barniz para madera que es incoloro y con acabado brillante. En el mercado hay mucha variedad. He utilizado de otros tipos, pero siempre que sean para madera. Normalmente hay que mezclarlos con un poco de agua y dar como mínimo 2 capas. Me da muy buen resultado y protege muy bien los muebles que he hecho. Si no puedes conseguir barniz, otra opción es utilizar cola blanca sin diluir, solo con la brocha mojada. Sirve para proteger, aunque no te va a dar tanta protección como un barniz. Aplico el barniz por toda la mesa y dejo secar muy bien. Para terminar de proteger el mueble, voy a cubrir la parte de abajo de las patas con goma eva, ya que es un material muy resistente. Y ya hemos terminado la mesa. Espero que te haya gustado este curso. He intentado concretar lo máximo posible en los aspectos básicos y hacerlo práctico. Espero que te animes a hacer la mesa y también a elaborar tus propios muebles de cartón. No tengas miedo a equivocarte, pues es una buena forma de aprender. No siempre sale todo bien a la primera, pero no te desanimes. Hay que ir cogiendo práctica y probar diferentes técnicas. El límite es tu imaginación. Me encantaría ver tus trabajos, así que si quieres, puedes enviarme una foto a través de mi correo electrónico o compartirla conmigo por las redes sociales. Tienes los enlaces en la cajita de descripción. Muchas gracias por estar ahí, por comentar y compartir mis vídeos. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!